El digestivo. Comenzamos. ¿Qué tal? Bienvenidos al digestivo. Sí, Noche de jueves. Sí, ya el número 38. Siempre se me olvida, perdón, aquí Sí. tengo al te señor de preocupes. los números. Ya está, 38, sí, Sí. claro que sí. Poncho, Víctor en los Hola, hola. controles, yo soy Carlitos. Carlos. Yo les traigo una nota de conspiración, porque siempre nos piden. Ajá, Y les voy a hablar de William Cooper, que era un locutor. locutor de radio, y algo predijo que le costó la vida. Ahorita les vamos a decir. No. Bueno, yo les voy a hablar sobre las 11 mejores universidades en México según un ranking. A ver si está en la que estudiaron. No, pues, la la gente. nosotros, no, Sí, sí. nosotros, yo creo que ni de la colonia. Pero bueno, Ok. ¿empiezas tú? Sí, va, me late. Bueno, pues, según un estudio que se hace de la QS World University Ranking 2024. ¿Ah? Van adelantados a su época. Ya van adelantados ellos. Pues hay 11 universidades en México que según son las mejores. A ver, Y ahí va la listita. díganos si van en alguna de estas o estudiaron ahí. Aparece la Universidad Nacional Autónoma de México, la Sí. UNAM. Es la 1, ¿no? Sí, aquí creo que las están colocando como En cualquier normal, orden. ajá. Ok. Porque en realidad la UNAM a nivel mundial es la única que está dentro de las 100 mejores del mundo y está en el lugar 93. Ok. Entonces, pues sí. Y ya las demás, pues no. Ya van al solos, montón, como ajá. sea. Ajá. Y pues bueno, está el Tecnológico de Monterrey, Ajá. que pues ya hablamos en algún momento de Yo imaginaría hasta- que iba a haber una arriba de él, fíjate. que hasta en Que no hay helicóptero. orden, ¿verdad? No, Sí, no, cierto, no. no hay orden, sí. Que hasta en helicóptero llegan. ¿Te acuerdas? ¿Sí viste ese video, Carlitos? Sí. Se pasa. Pero bueno, el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, está la Yo universidad. imaginaría que ese estaría arriba del TEC. ¿Sí? Yo creo. Y yo me imaginaba que la Universidad Panamericana, fíjate. Yo a esa quería ir, fíjate, pero Ajá. pues no se pudo. Sí, está medio. Para mí esa me Sí. gustaba. El Colegio México, ¿A poco? fíjate. Mira. Pues sí, ya ves que también está enorme esa cosa también. Bueno. Mira, esa no pensé que fuera a estar. Está la Universidad Iberoamericana, la Ibero. Ujú. También está el Instituto Los dueños son muy Politécnico. poderosos, tenía que estar en la lista. Sí, Ahí sí no hay cómo no ponerla, porque si no, pobre de ti. sí. Instituto Politécnico Nacional, el Ajá. IPN. Está la Universidad de Anáhuac, Órale, mira, se alcanzó a entrar. sí. Ujú. Universidad de Guadalajara. Bueno, esa. Yo imaginaría que ha de estar de las top, ¿no? ah, Es muy famosa. Pues Esa- sí, esa es sí, de sí. las fuertes, Sí. sí. También está la Universidad Autónoma Metropolitana. Órale, la UAM. UAM. Fíjate que eso, Esa no creí que fuera a entrar. Ajá. pero su sistema está ¿Está bueno? interesante, fíjate. Sí, no sé si lo has escuchado, o sea, ahí realmente los que dan las clases son los alumnos. ¿no? Órale. Y es muy autodidacta. Los maestros están ahí están Ujú. los temas, los orienta, pero a ver, Órale. se está hacen padre. los equipos y a darla. Es que no es una que sea como tan mediática, ¿no? Como las Ujú. otras, podría decirse. Sí. Y también está la Universidad de las Américas de Puebla. Bueno, sí, está muy famosa. Sí, esa también está. Mucha gente se va a vivir a Puebla para estudiar ahí. Y de todo, déjate de todo el país, de otros lados Ujú. del mundo. Sí. Órale. Y pues bueno, ¿qué Mira, te no parece? entró la de Nuevo León. No, Esa se me hace raro que no entrara. no. Y aquí, bueno, también se basan por empleadores y académicos, ¿no? O sea, revisan esa parte, lo cotejan con muchas empresas también para ver, ¿no? O sea, cómo salen los estudiantes de esas Si sí se universidades. rifan o no se rifan. Ujú. Y pues bueno, evidentemente la nuestra no estuvo. A ver si en el top 100 entra. Dice aquí por su excelente reputación, entonces la nuestra, ¿qué? Bueno, tiene excelente reputación por nosotros. Por supuesto. Entonces, se quedó en el 11. No, 12. En el 12. Sí, ya Perdón. no entramos Perdón. en el otro. Nos faltó poquito. Pues bueno, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué universidad? ¿A cuáles fueron? ¿No? A ver qué. Y si no fueron, también bien por ustedes. Y si fueron, pues, algunas de estas, pues qué billetudos, ¿no? Pues no todas. Ay, no.
Algunas, sí, claro. Algunas, sí, algunas. Porque sí, están caritas. Pero bueno, vamos a mi nota. ¿Quién es Milton William Cooper? Más bien, ¿quién era? Pues era un locutor. Algún tiempo estuvo en radio comercial, no duró mucho, entonces él transmitía a través de onda corta, Ajá. en una estación de onda corta. Y a él le gustaba hablar de conspiraciones, hablaba de extraterrestres y hablaba mucho de cosas que hacía el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Ok. Sobre las guerras, sobre tratos alienígenas, todo eso, ¿no? Tenía su fanaticada. Pero un día, y les voy a dar la fecha, que fue el 28 de junio del 2001, se le ocurrió hacer una transmisión en la cual dijo lo siguiente, ¿eh? Dijo, Estados Unidos tiene que prepararse porque viene un grave atentado por el cual culparán a Osama Bin Laden, pero que en realidad es orquestado por el mismo gobierno. Eso lo dijo. Ajá. Viene el famosísimo 11 de septiembre y sucede tal cual lo que dijo él. O sea, él lo dijo en junio de ese año. Sí. Finales de junio. Llega septiembre, sucede. Y en noviembre, obviamente sucede el atentado y se vuelve muy famosa esta frase del señor. Se empieza a difundir de que él lo dijo, ¿no? Él lo sabía. Él dice que se basó, sobre todo en la entrevista que se le hizo a Bin Laden. Y dice, ¿cómo es posible que CNN va a unas cuevas y lo entrevista? Y se supone que el gobierno y las agencias no. Ajá. Entonces él empezó como que a unir cabos, ¿no? Así de, pues la agencia lo llevaron, ¿no? X. El día 5 de noviembre, o sea, menos de 2 meses después de los atentados, Ajá. llega la policía afuera de la casa de este señor, donde supuestamente lo estaban acusando de que había hecho algo en la calle. Nunca se supo bien por qué. Para estos días antes, él subió a su blog, porque ya tenía su blog, diciendo que si algo le pasaba, iba a culpar al gobierno de los Estados Unidos y directamente al FBI, porque sabía que lo estaban buscando y querían hacerle algo. Entonces este día, en noviembre, lo acusan de que traía un arma en la calle, que bueno, en Estados Unidos cualquiera puede traer un arma. Sí, o sea, sí. eso no es como que algo por lo cual. Uh-huh. Se supone que entonces lo empiezan a acosar y se mete a su casa y sale con una escopeta. Fue el pretexto para matarlo. Entonces él es asesinado por la policía el día 5 de noviembre. Así que se puso de pechito. Dicen que él alcanzó a herir todavía a un policía antes de que le dispararan. Y esa es la triste historia de William Cooper. Si quieren leer algo de él, escribió un libro que por ahí anda en PDF. Yo no lo he podido conseguir así como en físico. Pero se llama Behold a Pale Horse, o He aquí un caballo pálido. Así búscanlo como William Cooper o como Billy Cooper. Y busquen más conspiraciones de las que habló él. ¿Qué crees? ¿Sí lo estaban buscando? ¿Sí vio algo? ¿O fue una coincidencia? Y ya andaba paranoico y pues aprovecharon. Pues es que fue muy exacto, ¿no? Lo dijo así tal cual. Y mesecitos antes. Sí. Entonces, pues está la primera que también fuera hacker. Ay, que se hubiera enterado. Ajá. Él no creo, porque por lo mejor consiguió a alguien, ¿no? Que lo hacía por él. Porque de otra forma, o sea, no... ¿Cómo puedes ser tan preciso en las cosas? O sea, no. Que bueno, también tenemos, ¿no? Lo de las historietas de hace muchos años que según ya mostraban a las Torres Gemelas con Homo y... Hay como 3, ¿no? Entre ellas también creo que Los Simpson también salió algo. No, los X-Files es la más loca. Sí, estuvo ahí medio... Porque de hecho ahí sí iban a chocar un avión contra las torres. Sí. Y en el capítulo sí lo alcanzan a salvar. Pero pues sí está cañón. Está buena, ¿no? Sí. ¿Vamos a poner un audio al final? Sí, vamos a escuchar algo de unos que pudieron ser nuestros compañeros, pero ya no nos tienen ahí en el IMER, ¿no? Estamos hablando de la estación Reactor, que es 5.7, ¿no? 7. Ajá. Que era órbita. Antes. Cuando éramos jóvenes era órbita. Pasaban trash. ¿A poco ya en la noche, trash? Sí, ya pasaban trash. Como a las 11 de la noche. Qué ya pasaban. época. Sí, podías escucharlo. Pues sí, vamos a ponerles un audio de unos locutores de la estación Reactor. Que bueno, aquí hay, para ponernos un poquito más en contexto.
Carlitos y yo estuvimos ahí en el IMER, él en la parte administrativa. Ajá, y tú estabas en... Y yo en estación, ¿no? Y desde que llegamos, en algún momento a mí, operadores me decían, no, pues aquí sí espantan. Sí. Porque yo en las mañanas, cuando iba a noticias, pues tenía que estar súper temprano, 5:45, Uh-huh. ¿no? Algo así. Y pues había días que todavía estaba oscuro, entonces sí pasaba. Pero fíjate que, o sea, entras y el estacionamiento, bueno, está hasta el fondo. Ahí en eso todo oscuro, ahí como que sí daban un poquito de ñañaras, ¿no? Ahí. Pero como yo no iba para allá, no tenía A mí me problema. contaron una historia ahí. Pero a mí sí porque yo estaba en el tercer piso. No, Bueno, yo estaba en el sótano. Ajá. Y Entonces, pasó algo en el sótano también. Ajá, y a mí en una ocasión, pues estoy parado, ¿no? Pues ya estaba esperando para que iniciara, pero esto ya fue cuando estaba en Horizonte. Entonces pues estaba yo así viendo, porque es puro vidrio, ¿recuerdas, no? El edificio. Y estaba viendo hacia el estacionamiento y me pareció ver pasar una sombra por el estacionamiento. Y yo dije, caray, no, pues mejor me meto ya a la cabina, ya mejor me metí a la cabina. Pero decían que esa sombra se iba hacia el sótano. Ah. A mí me dijeron los donde operadores. Yo estaba. Ajá. A mí en el sótano lo que me pasó, de hecho estaba en el sótano. Sí. Una vez estábamos ahí trabajando, no diré nombres ni nada, ¿verdad? Y alguien se para y se va, y eran estas sillas de rueditas. Uh-huh. Y de repente la silla se va, así, se nos va la silla y nos quedamos así como, ¿habíamos 2 personas o 3? Creo que éramos 3. Y la persona que se paró se queda así como de, ¿qué onda, no? Y la verdad lo primero que pensamos, o al menos yo pensé, fue, está temblando. Uh-huh. Entonces yo me quedé así de, ¡ay! Se movió, ¿no? Y pero me quedé, y no se sentía nada, yo de, no está temblando. Y en eso agarra la silla y se regresa a la silla. La persona que se sentaba en la silla hasta se sacó de onda y como que... La cambió, ¿no? Esa fue mi experiencia paranormal del IMER. Fíjate. Nos contaban otras, porque de hecho enfrente está el Panteón, ahí está Joco. Uh-huh. Contaban, yo escuché de como 4 personas que en las noches, ahí en el estudio, creo que no sé si era el A o el B, uh-huh. Creo que era el grande, estaba el piano de Manzanero porque tenía su programa. Decían que en las noches se tocaba solo el piano. Sí, que la gente que hacía los rondines escuchaba el piano que se tocaba en las noches. Muchas historias hay ahí, porque pues no sé si antes también ahí era Panteón o nada más está enfrente. Según yo nada más era enfrente, ¿no? Ya estaba yo aquí inventando otra historia. Pero bueno, vamos a escuchar el audio de lo que se escuchó en cabina, ¿no? Sí, es rápido. Es bien cortito. Así es que pongamos atención en esa parte. Va. La de los TikToks. ¿Ya sabes cuál? Ahí está sonando algo, ¿escuchaste? Sí. No sé qué fue. Yo tampoco sé qué fue, pero estuvo espeluznante. ¿Qué fue? No sé. Fue un lamento ahí. ¿No fue de tu celular? No fue mi celular, pero sí se escuchó un lamento. Mira, pues alguien nos hizo la broma. Alguien nos hizo, se están manifestando los espíritus chocarreros del IMER. Antonio Reyes, está. 105, compartió con sus seguidores en redes sociales que cuando... Pues está bueno. O sea, yo me sé que sí hay muchas historias ahí. Un día les platicamos historias de fantasmas. Porque hay un fantasma que yo me sé la historia que hace el recorrido, no precisamente en el IMER, pero enfrente, que hace el recorrido del Panteón a un puente. Ok. Les va a dar el recorrido. ¿El puente de la avenida esta o cómo? El puente de... ¿cómo se llama esta avenida? En donde está Plaza Universidad. Un puente que hasta lo techaron. Pues está techado por esta historia. Ok. Ajá. Del eje 8, ok. Va. Me parece perfecto. Está bueno. Vientos. Pues bueno, Carlitos. Nos vemos la próxima semana. Sí. Pues recuerden darle like, comentarios, suscribirse. Ya vamos más, ahí vamos. Y pues bueno, sigan viendo el batallón. Estuvo bueno, ¿no? Sí, está bien. El batallón. Próxima semana shorts. El sorteo, ahora sí. Sí, subimos un short, no despegó, se los recomendamos, porque le preguntaron a la inteligencia artificial cómo se verían las estaciones del metro de la línea B, que va de Buenavista a Ciudad Azteca. Uh-huh. Sí.
Y pues hay unos muy bonitos, pero lo que es Tepito y Ecatepec, así como casi el infierno ¿A poco? de Bueno, vamos a Ecatepec, verlo. se los recomendamos. Ahí están ¿Va? los shorts. Bueno, Sale, muchas gracias. gracias, Vic. Ahí está. Adiós. Nos vemos, adiós.